Hoy es 17 de agosto de 2022 y esta es una nueva edición de 3 al Hilo. Yo soy Nelson Peñarrera Castillo y les agradezco su preferencia. Los hashtags de hoy son 3AH Racismo, 3AH Ruidos y 3AH Viruela. 3 al Hilo llega a ustedes gracias a CEPREM, Procesor Legal Actualizado y Confiable. A partir de esta edición, más que repasar la actualidad, buscaremos ir al fondo manteniendo el mismo formato. Como les dije, vamos a hablar sobre viruela del mono, pero comencemos con el número 1, racismo. Un nuevo argumento que el presidente Pedro Castillo está usando para victimizarse frente a las acusaciones por presunta corrupción, es decir que todas ellas están motivadas por criterios racistas. Para quienes hemos estudiado este tema por años, la pregunta lógica es si Castillo usa el término racismo en su correcta dimensión coloquial y legal. Comencemos definiendo el término basándonos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Su primera acepción o significado a la letra dice: exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otro u otros con los que convive. Si lo dijéramos en palabras sencillas, es cuando un grupo social con determinadas características físicas o culturales se siente superior o inferior a otro con el que comparte el mismo espacio geográfico, quiero decir. La primera posible reacción es discriminar o separar a las personas mediante criterios subjetivos, es decir, aquellos que se me ocurren y no tienen base en la realidad. La segunda posible reacción es perseguir, es decir, ir detrás de algo o alguien hasta dar con él con algún propósito. El mejor ejemplo de un acto racista muy bien documentado fue y es el nazismo. Esta doctrina, abrazada por el dictador alemán Adolf Hitler, postulaba que la gente cuyo color de piel era blanca y tenía rasgos asociados a ese biotipo eran superiores a cualquier otro pueblo de la tierra. Ello llevó a que Hitler y los nazis no solo despreciaran a quienes no se ajustaran a ese patrón físico, incluso los persiguieron hasta asesinarlos. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis fueron tras los judíos y los gitanos. En la actualidad, los nuevos nazis o neonazis agreden hasta la muerte a todas las personas que no seamos blancas o de origen ario, es decir, europeo o indoeuropeo. Como dato curioso, este es el mismo Adolf Hitler que el presidente del Consejo de Ministros peruano, Aníbal Torres, invocaba como ejemplo. Ahora bien, el presidente Castillo acusa a sus acusadores de racistas. ¿Tiene efecto legal eso? Técnicamente en Perú sí hay racismo, pero no existe el delito de racismo como tal en nuestra legislación. El que sí existe es el de discriminación. Está contenido en el artículo 323 del Código Penal. A la letra lo define así: el que discrimina a otra persona o grupo de personas por su diferencia racial, étnica, religiosa o sexual será reprimido con prestación de servicios a la comunidad de 30 a 60 jornadas o limitación de días libres de 20 a 60 jornadas. Releamos: el que discrimina a otra persona por su diferencia racial, étnica, religiosa o sexual. Como podemos apreciar, la tipificación del delito es mucho más amplia y aunque no dice racismo de forma denotativa, sí lo incluye en las definiciones de diferencia racial y étnica. Pero, ¿esto sustenta la queja de Castillo? Revisemos a los expresidentes peruanos desde inicios de este siglo. Alberto Fujimori tiene evidentes rasgos étnicos japoneses, está preso. Alejandro Toledo tiene evidentes rasgos andinos o amerindios, tiene pendiente un proceso de extradición a nuestro país. Alan García fue blanco, fue hallado muerto aparentemente por su propia mano. Ollanta Humala tiene rasgos amerindios o andinos, tiene acusaciones pendientes. Pedro Pablo Kuczynski es blanco, acaba de librarse de una prisión preliminar. Martín Vizcarra es mestizo, tiene una investigación en curso, lo mismo que Manuel Merino. Todos están acusados de presunta corrupción. Objetivamente hablando, es el único patrón común. ¿Dónde está el criterio racista? Juzga tú mismo o misma. Solo para cerrar este tema, el ex defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, pidió al presidente Pedro Castillo deje de usar el racismo para desviar la atención sobre las 6 denuncias que tiene por casos de presunta corrupción. Vamos al número 2, ruidos, y de ruidos molestos en particular. Aquí en Sullana, Piura, la discoteca Gavana anunció un comunicado que cerraba sus puertas.
Según decía, se sentía hostigada por los constantes operativos de la municipalidad provincial de Sullana, lógicamente. Los vecinos se quejaron de que el local emitía ruidos por encima de un límite soportable que afectaban su tranquilidad. El regidor Fernando Brosar, uno de quienes está siguiendo este caso, nos dijo que incluso la discoteca estaba cerca del asilo de ancianos de Sullana. Gabanas no es el único local con quejas por ruidos molestos. Cerca del óvalo Turicarami, vecinos siguen luchando contra la discoteca Terrazas. El caso ya está incluso en el Ministerio Público, pero según Lucy Guevara, una de las vecinas en contra de los ruidos molestos, el caso parece estar estancado. En Perú no existe el delito de ruidos molestos, pero la contaminación sonora sí está incluida en el delito de contaminación. Está tipificado en el artículo 304 del Código Penal. Si bien el texto no dice contaminación sonora denotativamente, sí deja criterio del legislador el poderlo incluir con esta frase: verter residuos, puntos suspensivos, de cualquier naturaleza. El término es amplísimo, pero a continuación agrega, por encima de los límites establecidos. ¿Hay límites establecidos en Perú que permitan definir cuándo hay contaminación y cuándo no? Respuesta, sí. Pero en ese caso, en todos los casos, quienes tienen que verificar las lecturas mediante aparatos especializados o no tienen los aparatos, o si los tienen, no están calibrados según el estándar nacional. Eso complica perseguir los delitos. En el caso de los ruidos, la unidad de medida son los decibelios. Sobre 65 decibelios ya se considera ruido en casi todas las normas nacionales, y eso hablando de las horas de sol. Durante la noche, según la Organización Mundial de la Salud, el límite no debe superar los 55 decibelios. Según Lucy Guevara, en casa de uno de los vecinos de Terrazas, la lectura fue de 70 decibelios, 7-0. La información no ha sido verificada independientemente por 3 al hilo. Sin embargo, el caso de ruidos molestos en Sullana hizo que varios de ustedes nos contacten para contarnos posibles casos locales. Mayaritos en Marcabelica, aún en el área metropolitana de Sullana. Malingas, en el área rural del distrito de Tambo Grande. Y Miraflores, un caserío del distrito de Castilla. Aquí, la gente no puede dormir por el ruido de 3 discotecas. En las próximas ediciones ahondaré más en estos detalles. Finalizamos con el número 3, viruela. Y concretamente la viruela del mono o viruela símica. Perú ya se puso tercero a nivel mundial en contagios por cada millón de habitantes. En Latinoamérica estamos primeros. El departamento de Piura ya confirma 4 casos. 3 están en el área metropolitana de Piura, 1 en el área metropolitana de Sullana. Ambos son los conurbanos más poblados de toda esta jurisdicción. En conjunto, más de 1 millón de habitantes, según el estimado a 2022. Hay un patrón consistente que lo vimos cuando brotó la COVID-19. Los primeros casos surgieron en estas mismas 2 áreas metropolitanas. Tanto la COVID como la viruela símica se contagian por la cercanía de las personas. La diferencia está en que mientras la COVID es mayormente una infección respiratoria, la viruela se manifiesta mayormente como una infección a la piel. En Trujillo, La Libertad, ya tienen al cierre de esta edición 41 casos confirmados. Y son todos los del Departamento de La Libertad. Lo interesante es que las autoridades locales de salud tienen identificados los puntos de contagio. Discotecas, bares y saunas. Tienen identificado al público prevalente, varones jóvenes y adultos. De primera mano, sujeto a una opinión médica especializada, Trujillo nos confirmaría que las aglomeraciones disparan los contagios por viruela símica. Lo mismo pasó con la COVID. El asunto es que con la COVID fuimos teniéndolo relativamente claro. Usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia física fueron las maneras en que muchos logramos evitar el contagio, según nos instruyó el Ministerio de Salud. En el caso de la viruela, aún no hay una cartilla oficial clara. Sin embargo, especialistas dicen que las mismas medidas contra la COVID evitan el contagio contra la viruela. Y agregan una más: evitar las relaciones sexuales con más de una pareja. Eso muy al margen de tu orientación sexual. La monogamia parece tener al virus a raya. Mientras tanto, si sientes fiebre, cansancio, malestar o comienzan a aparecer erupciones en tu piel, acude de inmediato al centro de salud. Y antes de cerrar la edición, decirles que no solo Sullana, pero también Barranco en Lima y España
lloran hoy la partida del hermano marista Félix Saeta y Gutiérrez. Aquí en Sullana fue el director de los colegios San José Obrero y Santa Rosa. Quienes tuvimos el placer de conocerle y tratarle, tenemos vivo el recuerdo de una persona afable, firme, entusiasta y de constante buen humor. Nos unimos a sus hermanos, amigos y exalumnos en este momento de oración. Y así terminamos este 3 al hilo. Agradecemos a CEPREN, tu asesor legal actualizado y confiable. También las gracias a nuestras afiliadas, Sullana en la Noticia, Zona 21, El Tamboranino Noticias y Viale Noticias. Yo sigo leyendo sus comentarios en los comentarios de este video precisamente. Síganos en todas las redes sociales como hashtag 3 al hilo. Y a mí como @Nelson Sullana. 3 al hilo es una producción de Factor Tierra. Desde Sullana les reportó Nelson Peña Herrera Castillo. Hasta la próxima edición. Lo sigo leyendo.